como inversor, renta variable, renta fija, ¿cuáles son las diferencias a día de hoy y qué camino puedo coger a nivel de inversor y con la rentabilidad esperada en este mercado? Vale, en la renta variable todo el mundo la entiende, Sí, aunque no hace bien los cálculos, porque la realidad es que el concepto la bolsa siempre sube en el largo plazo. Digo, ya, pero es que el largo plazo a veces es muy largo plazo. Es decir, si tú me dices, cada 5 años la bolsa sube, te digo, sí, perfecto, sería maravilloso. Dices, no, puedes estar 15 años sin que suba. Digo, uf, eso ya es un tiempo largo, ¿eh? O sí. sea, si tienes la mala suerte de invertir y tener que esperar 15 años para obtener un retorno, eso ya es un tiempo largo. Hay veces que son 20 años. Dicho de otra manera, el Eurostoxx 50 no ha recuperado los máximos del 2007. Está muy lejos, le falta un 30 y tantos por ciento, si no recuerdo mal. Y dices, Sí, jo, sí, 2007, estamos hablando de un montón de años desde sí, sí. entonces, ¿no? Entonces, la mayoría de los inversores pro bolsa te dicen, ¿y los dividendos qué? Te digo, vale, venga, los dividendos, un 3 y pico por ciento de dividendos. Perfecto. Es que tengo renta fija que me paga ahora esa rentabilidad. Es que me puedo comprar un bono que me paga un 4%. Entonces, vale, ¿cuál es la diferencia? Digo, la diferencia es que cuando tú compras la bolsa, para obtener ese 3,5 de dividendo, tienes que quedarte sentado en ella, tienes que mantener la posición. Y resulta que desde el año 2007 el Eurostoxx 50 ha tenido dos correcciones de más de un 60%, en 2001, 2002 y en 2008. Y luego otras correcciones menores, como la del 40% que tuvo en la época COVID. Con lo cual te va a estresar un montón como inversor cuando veas que tu valoración de tu inversión se ha hundido más de la mitad de lo que Total. tienes. Entonces, bueno, ese es mi riesgo por el lado de la renta variable. Y la renta fija, digo, la renta fija depende cómo la plantees, porque como es el gran desconocido, tienes que saber que la rentabilidad fija solo es fija en un supuesto, que vayas con tu inversión hasta el vencimiento del A bono vencimiento. y que no haya un default. Un default es como lo que hizo Grecia, cuando levanta la mano y te dice, no tengo dinero para devolver lo que me habéis prestado, ¿no? ¿Puede ocurrir? Sí, claro que puede ocurrir, pero ha ocurrido muy pocas veces. Ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en algún país más de Latinoamérica, pero no es el estándar. Y dices, bueno, entonces si doy por hecho que aquellos gobiernos con mejor calidad crediticia harán lo que sea con tal de evitar un default o un impago de la deuda, mientras me vaya hasta el vencimiento, yo ese cupón que paga el bono con el cual se emiten, lo tengo garantizado. Digo, claro, el riesgo es que lo quieras vender por el camino, porque Claro. ese bono puede perder valor a medida que suben los tipos de interés. Pero si tú simplemente dices, no, esto es una inversión a 10 años donde espero cobrar un cupón del 4%, eso nadie te lo va a quitar. Claro. Y eso puede competir perfectamente con el dividendo que obtienes por la bolsa y quitándote a lo mejor una parte importante de la volatilidad, porque la renta fija tiene mucha menos volatilidad que la renta variable históricamente. Qué bueno. Hablemos de la renta fija porque creo que es, como decías antes, ¿no? El gran desconocido que ahora resurge y creo que es muy interesante conocer un poco cómo está ese mercado. Si quieres nos focalizamos en el bono americano, que a lo mejor es lo más representativo, ilustrativo a día de hoy, lo que más a mano tenemos. ¿Cómo se está comportando el mercado de la renta fija americana en este caso? ¿Podría sufrir en el escenario en el que estamos ahora o es un buen momento? A ver, para el que está invertido en renta fija, 2022 fue un horror. ¿Por qué? Dices, porque subieron mucho los tipos de interés. Claro. La gente tiene que entender esto. Imagínate que tú tienes comprado un bono que paga el 2%, ¿vale? Hace 4 años compraste un bono que paga el 2%. Y dices, vale, y pagas 1.000 porque se emite con un valor nominal de 1.000. Y Ujú. 2 años más tarde, ese mismo bono que se está emitiendo nuevo paga un 4% porque han subido las tasas de interés y por tanto el gobierno tiene que pagar un rendimiento mayor porque le prestes el dinero, ¿no? Porque los Correcto. tipos están más altos. ¿Qué le pasa al que compró el bono cuando daba la rentabilidad del cupón del 2? Pues que tiene un bono que nadie quiere, porque dices, bueno, si es que ahora me puedo comprar uno nuevo por 4%. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese bono para ser atractivo? Tiene que costar menos de 1.000, Ajustar el precio. con Ujú. lo cual va a bajar el precio. Si el nuevo comprador de ese bono, que solo paga un 2, en lugar de desembolsar 1.000, desembolsa 600, dices, oye, pues, o 500, y después con 500 me cuesta la mitad y obtengo la mitad de rentabilidad, con lo cual, igualando la 1.000 sería el equivalente a que diese un 4. Es decir, el mercado se ajusta en precio para que la rentabilidad del bono sea equivalente
a lo nuevo que se está emitiendo. Entonces, el que estaba ya invertido, se le ha hundido el precio de su bono. Con lo cual, si él lo vende, pierde dinero. Ahora, si él lo mantiene a vencimiento, él va a cobrar un cupón de un 2. La pregunta ahora es, ¿qué cupón te parece atractivo? Claro. ¿A partir de cuándo? Pero tú puedes decir, gente que invirtió en depósitos a tipo fijo en la crisis periférica. Yo me acuerdo que tenía algún depósito a 3 años del 2,5-3%. En algún momento me ofrecieron del 3,5%. Yo podría decir, buf, qué mal lo he hecho. Podía haber ganado un punto más. Digo, sí, bueno, pero si yo estoy recibiendo un 2,5, que estoy muy contento con eso. No pretendo capturar el techo. Entonces, ¿hay riesgo si lo estás haciendo desde el punto de vista de trading de corto plazo, de comprar para que suba el precio del bono? Claro que tiene riesgo. Si siguen subiendo los tipos de interés vas a perder dinero cuando lo quieres vender. Ahora, si lo quieres como el concepto de un depósito, que tú dejabas tu dinero durante 3 años sin moverlo, si vas a hacerlo así, dices, a mí me da igual, sí, a lo mejor dentro de un año pagan el 6, pero a mí un 4 me parece muy interesante, o un 5 que paga ya el corto plazo en Estados Unidos. Dices, ¿por qué? Pues porque no quiero que se me deprecie el valor de mi dinero dada el nivel de inflación que hay. Digo, pues tienes una alternativa de inversión buenísima. Totalmente. ¿Tú crees entonces ahora, Pablo, que, claro, tenemos previsión de subida de tipos, todavía un poquito más, a pesar de que estamos altos, todavía queda un poquito de recorrido? ¿Es ahora buen momento o esperarías un poco más para la compra de hipotética compra? Esto no es un consejo de compra ni de inversión, por supuesto, pero en ese supuesto que tú estuvieses interesado en comprar renta fija, ¿sería ahora o esperarías? Yo creo que ya merece la pena el ir picoteando. No digo, yo siempre soy de los de no hacer todo de golpe, sino en un proceso. Pero bueno, le diría algo al inversor en bolsa, le diría algo que igual le ayuda. Digo, si tú estás pensando que realmente no va a haber recesión y por eso compras bolsa, es porque crees que el problema de la inflación se ha acabado. Claro. Porque si no se ha acabado el problema de la inflación, no sabes hasta dónde van a subir los tipos de interés y por tanto no puedes aseverar que no vaya a haber una recesión. Bueno, pues si tú crees que la inflación ya el problema se ha acabado, la subida de tipos no le queda mucho. Por tanto, los precios a los cuales vas a comprar la renta fija, ese cupón que está pagando ahora, es muy, muy positivo, muy tentador para los próximos años. Ahora, si te equivocas en los dos lados. Pero la gente me dice, si yo compro la deuda y luego sube hasta el 7% el tipo de interés, digo, no te preocupes, que si sube hasta el 7% del tipo de interés, te aseguro que vas a ver caídas de 40% en bolsa. Total, Lo cual, totalmente. tienes que ser coherente en la manera de analizar los dos activos. ¿Cómo, qué criterio sigues tú, Pablo, a la hora de mirar sobre todo la geografía, ¿no? de la renta fija? Es decir, ¿es mejor una geografía que otra? Hablábamos del bono americano, pero tenemos pues, en España pues, las letras, bonos, obligaciones, etcétera. ¿En qué baso mi decisión para ello? Normalmente muchas de las decisiones son totalmente ridículas, es por cercanía, ¿no? Hay mucha gente que me dice, yo invierto en el IBEX porque es la bolsa española. Digo, así, genial. Digo, ¿y qué conoces del IBEX que no conozcas del CAC 40 Claro. francés o del DAX alemán? Es decir, sí, porque te sabes cuáles son los nombres de las compañías que cotizan. No sabes mucho más que eso, ¿no? Es alucinante, pero hay veces que cometemos esos errores. Yo, por ejemplo, la deuda europea no la compraría todavía. Y me explico. No compraría la deuda de largo plazo en Europa, pero no tendría ningún problema en comprar letras del Tesoro. ¿Por qué? Porque son letras a 3 meses, a 6 meses. No va a Claro. haber un problema crítico a 6 meses que pueda generar un default o un impago del gobierno, del Tesoro, ¿no? Con lo cual, en plazos hasta un año te diría todo es válido. No me preocuparía realmente. A 10 años vista, cuando compras un bono a largo plazo, dices, Sí. bueno, ahí la cosa ya es más interesante. ¿Por qué? Digo, porque en Europa tenemos unos diferenciales de tipos de interés entre los distintos países de la Unión Europea que no responde a la realidad económica de cada país, responde a que tenemos un banco central que se ha pasado años comprando la totalidad de la deuda que emitían los gobiernos, ¿no? Con lo cual ha manipulado la diferencia de lo que le cuesta financiarse a Alemania, por ejemplo, y lo que le cuesta financiarse a España. Eso es lo que conocemos como prima de riesgo. Ahora que el Banco Central Europeo está drenando liquidez y ya no está comprando al mismo ritmo la deuda que lo compraba antes, porque ahora lo que hace es renovar solo una parte de lo que vence, Sí.
Si hay una crisis, si hay una recesión, probablemente se va a estirar mucho, se va a tensionar esa prima de riesgo y países como España e Italia van a tener que pagar un tipo de interés mucho más alto por financiarse. Entonces, si vas a comprar deuda de España e Italia a largo plazo, yo te diría, espera a que se tensione mucho, intenta obtener una prima por la Claro. compra de ese bono mucho mayor que la habitual. En Estados Unidos, la pregunta es, ¿podría hacer un default Estados Unidos? Tenemos el techo de deuda, ¿no? 31,4 trillones de dólares que Buah. en junio se quedan sin dinero. Para junio más o menos se queda sin dinero la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y están los republicanos que no dan su brazo a torcer, quieren que Biden haga recortes. Bueno, pues vamos a tener un periodo de tensión bastante interesante en los próximos meses. Yo no creo que pueda haber un default. Ayer Powell en el Congreso Yeah. básicamente les tiró de las orejas y le dijo, no malentiendan, o sea, o aumentan el techo de deuda o aumentan el techo de deuda. Es que no se pueden ustedes ni imaginar lo que ocurriría en el mercado como Estados Unidos no puede afrontar el pago de su deuda. Qué barbaridad. Entonces, si yo le presto dinero, si tú compras un bono a 10 años, le prestas dinero al Tesoro americano. Y si no me lo devuelve o no me devuelve todo, bueno, si eso pasa, como comprador del bono te vas a sentir frustrado, vas a decir, me han robado, me han quitado una parte. Digo, pero si eso pasa, la crisis financiera que se va a desatar es de tal calibre que probablemente cualquier activo en el que estés invertido te va a hacer perder dinero. Eso no debes perderlo de vista porque es que sería catastrófico. Yo por eso Total. creo que no va a poder ocurrir, pero bueno. Sí, no sería la mayor de tus preocupaciones, eso está claro. ¿Qué previsión entonces tienes tú, en base a todo lo que hemos comentado, por ejemplo, de la renta fija americana, de cara a estos próximos meses? Es decir, ¿cómo se va a comportar ese mercado? Mira, yo creo que en el corto plazo, bonos de 1 año, 2 años, los vas a poder comprar con un cupón de más de un 5%. Es decir, Ujú. poder garantizarte retornos a lo mejor a 2 años vista superiores al 5%, lo cual es una pasada, eh, con un riesgo mínimo. A más largo plazo, la curva está invertida. Eso es una anomalía que te indica que hay una alta probabilidad de recesión. Invertir la curva, Ujú. la gente no se entienda, es simplemente dibujar, como en estos dibujos de une los puntos para que aparezca una imagen, ¿no? Pues es lo Sí, mismo. ¿Cuánto le cuesta financiarse al gobierno a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5, a 7, a 10, a 15, a 30 y uno todos los puntos? Lo normal es que cuando te piden dinero prestado a corto plazo, te paguen menos que cuando te piden dinero prestado a largo plazo, porque cuanto más largo es el plazo, más riesgo implícito hay, mejor te lo tienen que remunerar. Pues hoy pasa lo contrario. Hoy, cuando Estados Unidos pide dinero a un año, paga más al que se lo presta que aquel que se lo presta a 10 a años. 10 La años. curva está como en sentido contrario. ¿Qué Total. significa eso? Pues que el mercado de renta fija, los inversores en bonos, dan por hecho que va a haber una recesión y por tanto los tipos de interés que hoy están subiendo dentro de 1 año o 2 años van a estar bajando y de forma significativa. Por ese motivo la curva se invierte y estamos viendo una de las inversiones mayores desde la década de los 80. Yo creo que vas a tener cortos plazos por encima del 5 y largos plazos por encima del 4% durante buena parte de este año que te van a permitir pues, inversiones bastante razonables, sobre todo si las comparas con lo que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Por supuesto, por supuesto. Como momento de compra, ya has dicho que a lo mejor es interesante o que tú, en tu opinión, a lo mejor picoterías un poco ahora ya. Pero hay mucha gente que se plantea, hostia, renta fija en un periodo de inflación, eso no es malo. Es decir, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo estructurarías la operación? Bueno, esto es como preguntar, comprar bolsa en plena recesión. Digo, bueno, es que normalmente cuando ha pasado es cuando el escenario es evidente, Claro, es cuando surge la oportunidad, es cuando la gente no quiere comprar, ¿no? Todo el mundo quiere comprar la bolsa cuando está subiendo en 2021 y nadie quiere comprarla en 2008, cuando está hundiéndose. correcto. Los bonos pasa igual. Yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio que te puedes equivocar, pero es un ejercicio de qué esperas que ocurra. Yo para mí pienso, ¿van a doblegar la inflación? Digo, sí, estoy convencido. ¿Por qué? Pues porque van a estar subiendo tasas de interés hasta que la dobleguen. Claro. Con lo cual, si alguien me dijese, ¿tú crees que la inflación
podría llegar al 12, al 14%. Digo, no, no creo que vaya a llegar al 12-14%. Creo que la van a matar, pero van a pagar un precio que se llama recesión económica. Si te crees eso, es un tema de fine tuning, ¿no? Es un tema de decir, bueno, ¿cuándo empiezo? Por eso, como nadie sabe hasta dónde va a llegar, al final tú Claro. destinas una parte de tu cartera a comprar renta fija y dices, bueno, pues por encima del 5 en el corto plazo empiezo a poner, por encima del 4 en el largo plazo empiezo a poner, quiero tener una cantidad X y pues cada trimestre pues voy agregando hasta que ya completo esa inversión con un tipo medio que durante el año lo voy a construir, no voy a acertar el alto, pero tampoco me importa. Y con esto ya me voy, ya tengo la parte que quería de mi cartera situada en renta fija. Y luego yo esperaría a agregar en renta variable, evidentemente, a que se produzca el efecto de la recesión en los precios de la bolsa. Exacto. Total. ¿Con qué porcentaje te sientes tú cómodo de diversificación en renta fija en tu portafolio, Pablo? Yo con bastante. Yo tengo invertido en inmobiliario desde 2020, que incrementé mi posición, eso sí, financiado a tipo fijo, con lo cual Ujú. a un 1,40. Muy bien. Y yo ya me planteo la inversión en renta fija como un hedge a mi posición de crédito. Es decir, Vale. si yo pago 1,40 por el préstamo que me han concedido y obtengo un 4 y pico por ciento por el dinero vía cupones de la inversión en deuda, Total. digo, bueno, pues yo tengo casado un importe bastante grande de lo que me tengo que pagar y de lo que recibo. Y está arbitrado, por decirlo de alguna manera, digo, ya tengo bloqueado un 3% de retorno Qué sobre una bueno. cantidad determinada. Entonces yo esa parte ni siquiera la considero inversión en renta fija, es como una operación aparte. Tengo el inmobiliario por un lado y me preocupo lógicamente de cómo van los precios. Por otro lado, pero es una inversión a largo plazo. Por otro lado, tengo casada la operación de financiación y ahora pienso, bueno, yo no quiero tener exposición a renta variable, salvo alguna cosilla que he hecho en China, y espero una oportunidad, digo, y soy muy paciente, no tengo ninguna prisa y baso mi decisión de cuándo compro no en lo que el mercado me arrastra a hacer, sino en mi visión macroeconómica. Digo, yo creo que no hemos visto los efectos, como te comentaba antes, pues bueno, cuando lleguen aprovecharé e intentaré ir comprando. No pretendo hacer todo en un punto, sino ir comprando a medida Muy que vaya bien. pasando. ¿Tú, Pablo, has hecho alguna salida en renta fija, hablando de renta fija específicamente, antes del vencimiento? Sí, compré en 2018 el bono estadounidense cuando superó el 3%. ¿Vale? Quería comprar al 3,5, no llegó, llegó a 3,28, creo recordar. Esto fue en febrero, marzo, abril de 2018 y en aquel momento tenía una bolsa europea y me bajé del mercado. Eh, y fue muy curioso porque fue una operación que digamos, estructuré como en varias patas, porque en aquel momento cuando yo compraba la deuda de Estados Unidos, el euro dólar cotizaba a 1,23 y medio, 1,24, que era una barbaridad. Y así. Con lo cual era como compro activo americano con una rentabilidad de un 3,01, 3,02, digo, y encima lo financio con un euro fuerte. Y cuando ya el dólar empezó a hacerlo mejor y cayó hasta niveles de 1,13, decidí cerrar la Cerrar. divisa. Entonces compré euro dólar. Luego bajó hasta 1,08, o sea que no lo hice muy bien, pero la cuestión es que le saqué bastante al tipo de cambio, cobré los cupones y luego cuando ya estábamos en niveles bajísimos de rentabilidad en Estados Unidos, no me acuerdo cuánto era, 0,80 o 0,80 y tantos, creo recordar, dije, bueno, esto no tiene, o sea, no tiene mucho más recorrido porque la Fed no va a bajar los tipos por debajo del cero y la curva es la que es y esto no. Y entonces, bueno, en un momento dado decido cerrar la posición, ¿no? Y de hecho, en noviembre de 2020 vuelvo a comprar bolsa, ¿no? Viendo las medidas monetarias y fiscales que han llevado a cabo. Entonces, sí, lo he hecho. Y claro, en ese caso, tú lo que estás haciendo es como cae la rentabilidad, el precio sube. Es Claro. decir, tu bono, ganas mucho dinero con el bono, que es un poco lo que pasaría si tú estás comprando ahora la deuda, la renta fija, si ahora el final de tipos se alcanza en verano, suponte, y empiezan a bajar como el mercado descontaba hasta hace poco, ahora ya no lo hace, ¿no? Pero descontaba, y luego van a bajar los tipos antes de que acabe 2023. Si eso ocurriese y en 2024 siguen El bajando los precio. tipos, el precio va a subir y tú vas a estar ganando una pasta por el precio de tu bono. Totalmente. ¿Dónde compras
o accedes a la renta fija en tu caso personal o algunas plataformas que conozcas de confianza? Ahí la gente se vuelve loca con el tema de dónde lo hago. Los bancos de primera línea en España, y normalmente no doy muchos nombres para no hacer publicidad, pero si tú te vas a un Banco Santander, un BBVA, un Renta 4, te tienen que ofrecer la posibilidad de comprar en mercado secundario de renta fija, ¿no? Algunos de ellos te van a ofrecer incluso la colocación en primario si identificas el ISIN, el código ISIN es como la matrícula de un coche para los productos financieros, ¿no? Entonces, si tú buscas el código ISIN de un bono a 10 años en Estados Unidos, te va a aparecer una referencia y con esa referencia tú puedes ir al banco y decir, yo quiero comprar esto, este código ISIN. Entonces te dirán, bueno, pero esto no es un futuro ni es un CFD, esto es el bono físicamente que emite el gobierno y que cotiza en el mercado secundario. Sí, eso quiero. Y te dirán, pues mira, el precio es demanda-oferta, te harán, como siempre, te cotizan los dos lados. Sí. Y te dirán, y la rentabilidad implícita que tiene en este momento ese bono es tanto. Porque como no vas a la emisión en primario, que es cuando sale por primera Claro. vez el cupón X, sino que vas al secundario, pues te dirán, bueno, pues puede estar dándote mayor rentabilidad o menor rentabilidad dependiendo del cupón que tenga. Esa es la forma más sencilla. Si lo intentas hacer en el mercado primario en Estados Unidos es un dolor porque o eres residente o Claro. tienes cuenta allí, es complicadísimo, con lo cual no merece la pena. Y si lo quieres hacer en España porque te vas a comprar el bono o la letra de turno de que emite el Tesoro, ahí lo tienes muy fácil porque tienes la ventanilla del Banco Central, en este caso nuestro, Banco de España, tú vas a la web de Banco España y puedes comprar letras o puedes hacerlo en la propia web del Tesoro Público. Ujú. Y algunas entidades también te ofrecen comprar las letras, lo que pasa es que te cobran una comisión normalmente. Totalmente. Hemos visto, bueno, titulares y fotos de gente, largas colas, comprando letras y tal. Sí, sí. Fenomenal, Pablo. Oye, esto es súper interesante. Te voy a hacer una última pregunta, que no sabes cuál es. Y es que tú sabes mucho de todo esto, pero es que ahora lo has puesto a disposición de la gente, ¿no? Acabo de ver que has sacado un curso súper interesante, por cierto, y que voy a hacer seguro. Cuéntanos un poco qué has hecho. Mira, hace mucho tiempo cuando hablo con amigos, familia y tal, e intentas explicar la situación de la macroeconomía, pues te dicen, jo, qué bueno que lo expliques con ejemplos que no son financieros, ¿no? O que se entiendan. Yo creo que la economía es muy divertida y la realidad es que todo el mundo es inversor, ¿no? Desde el Ujú. momento en que ganas un salario y tienes unos ahorros, eres inversor. Si no haces nada con ello, se va a depreciar el valor de tu dinero fiat. Con lo cual, tienes que saber moverlo entre renta fija, renta variable, inmobiliario, pero hay muchas preguntas que te vas a hacer en tu vida, ¿no? De tipo variable o tipo fijo. ¿Qué hago con el plan de pensiones? ¿Lo construyo o no lo construyo? ¿En qué invierto? ¿Cómo diversifico? Todas esas preguntas, digamos, que van a hacer que cambie tu situación financiera dentro de 30 o 40 años cuando te quieras jubilar, van a depender de tu conocimiento de cómo funciona el mercado y cómo funcionan los productos financieros. Entonces yo monté un curso con la intención de explicar en el lenguaje más sencillo posible Qué bueno. cómo funciona la economía, que es el módulo 1. O sea, la primera parte de este curso es cómo funciona la economía, ¿no? La segunda es dónde encuentro los datos para poder saber si estamos en una economía buena o en una economía mala, lo que llamamos una Buenísimo. economía expansiva o recesiva. Y de ahí me donde los encuentro de un sitio gratuito y fiable, ¿no? Entonces, te digo qué datos tienes que mirar, cómo los tienes que interpretar y dónde los puedes encontrar. El tercer bloque es la política fiscal y la política monetaria. Está dividido, es como un capítulo en dos, ¿no? Qué chulo, La muy bien. monetaria, tipos de interés, que es el QE y el QT, cómo te afectan, cómo afecta la valoración de los distintos productos financieros. Y en el lado fiscal, cómo afecta el estímulo fiscal restrictivo o expansivo que llevan a cabo los gobiernos y cómo lo financian y cómo afecta la deuda y qué pasa con el endeudamiento, toda esta parte, ¿no? La balanza comercial, etcétera. Y luego tenemos probablemente uno de los capítulos que más gustan es cómo afecta la economía a los mercados financieros, la relación entre crecimiento y valoración bursátil, las Buenísimo. divisas y tal. Y el último es un guiño a cómo detectar un cambio de ciclo antes de que ocurra, ¿no? Que sería un poco el ejemplo de ahora. Yo, cuando hablo contigo, estoy usando capítulo 5 del curso, que es qué métricas miro para saber o creer que la probabilidad de que va a haber una recesión es mucho más alta de la que el mercado realmente está descontando.
Qué bueno. Y ese es el conjunto de los 5 Pues, del curso. Pablo, por supuesto, dejaremos el enlace en la descripción. Yo creo que te irá genial. Muchas gracias. Y además, y esto lo digo de corazón, hacía mucha falta, hay mucho curso de mucha historia, pero hay mucho interés también en, sobre todo, cómo formarte a nivel económico, ¿no? A nivel de entendimiento de los mercados, y es algo que no está, o sea, que no había. Entonces, que una persona como tú, un perfil como el tuyo, saque eso, yo creo que es de agradecer. Así que te lo agradecemos un Sí, montón. A todos los interesados, pues ya lo saben, lo tienen ahí. Y mil lo gracias, único, Pablo. una cosa que te añado que fue muy curioso porque no sabía cómo iba a funcionar. Yo doy una hora de tutoría para dudas del curso y el otro día estuvimos 1 hora y cuarto, salieron como Hostia, ciento y pico preguntas, la cual más interesante, y lo que montamos es un PDF que luego enviamos a todos los que han comprado el curso para que qué tengan como bueno, un FAQ, ¿no? De preguntas y respuestas típicas que van más allá del curso, las cosas como son, pero vamos, está bien, qué es una chulo, comunidad. qué chulo. No, no, sabiendo que viene de ti y del equipo, pues seguro que aporta un valor brutal. Muchas Así gracias. que nada, yo personalmente, y esto ya es mi historia, ya te digo que lo haré, que le echaré un ojo o dos. Y Pablo, de verdad, mil millones de gracias por tu tiempo hoy, como siempre, y espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos a la próxima. Sí, ha sido un placer, como siempre, Uri. Además, creo que las preguntas son de máximo interés y de actualidad. Todo el mundo está intentando saber qué pasa con la renta fija, si es una opción buena o tiene mucho riesgo. Así que siempre que quieras contar con mi colaboración, pues estaré encantado. Mil gracias, Pablo. Nos vemos. Vale, saludos. Chao.